se lo voy a tirar a usted también. ¿Qué necesitamos para que las cosas nos salgan bien? Bueno, cuando uno oye esa pregunta, entonces uno surge de su mente algunas posibles respuestas. ¿Verdad que ustedes ya tienen algunas posibles respuestas a esta pregunta? Yo me estaba preguntando en estos últimos días, ¿qué necesitamos para que las cosas salgan bien? Porque cuando uno ve algunas cosas que están sucediendo en el país, o ve la vida de otras personas, o ve su vida misma, entonces uno se pregunta, ¿qué necesito yo para que las cosas salgan bien? ¿Qué necesita usted para que todo le salga bien? Para que le vaya bien. Porque a veces uno se ha preguntado, ¿qué debo hacer yo para que todo me vaya bien? ¿Qué? Estoy esperando las respuestas que ustedes tienen en su mente. ¿Cómo? Si nos vamos al contexto bíblico, pastor, a mí se me viene a Josué 1:8. A mí. Ajá. Si ¿Y qué es lo que la gente dice? ¿Pero qué es lo que la gente dice? Para que todo salga bien, para que las cosas estén bien, para que todo vaya bien. Porque ahorita ustedes ya se ubicaron rápido en la Biblia, ¿verdad? Porque eso es lo primero que nosotros pensamos, ¿verdad? Y es correcto. Pero ¿qué es lo que los expertos nos dicen en relación a qué necesita una persona para que todo le salga bien? Los expertos. Ahí está, ya están surgiendo algunas respuestas que yo quería oír. ¿Qué dicen los profesionales? Los expertos, cuando la gente le plantea ese interrogante, ¿qué necesito yo hacer para que me vaya bien? Entonces algunos dicen, suerte. Suerte es lo que yo necesito para que me vaya bien. Suerte. Y sus sinónimos de suerte: fortuna, azar, chiripa. ¿Sabía usted que esa palabra está en el diccionario de la Real Academia Española? Chiripa, carambola, casualidad. Por eso, esa empresa que vende, dice, LOTO, te cambia la vida. ¿Por qué? Porque algunos dicen que lo único que necesita una persona es, lo único que usted necesita para que le vaya bien y para que todo salga bien, es que usted tenga suerte. Tu número de suerte es el número tal. Porque algunos creen que la vida está determinada por la chiripa, carambola, suerte, fortuna, azar. Suerte es lo que yo necesito para que todo me salga bien. Por eso a mí no me salen bien las cosas, porque yo no tengo buena. Exacto. ¿Te has fijado que las personas dicen, ¿qué será que yo tengo? Esa palabra muy nuestra, muy hondureña, es decir que es salado. Esa otra palabra que decimos nosotros aquí es que yo estoy, es que este está torcido. No le sale nada bueno, ni aún las cosas malas que quiere hacer le salen buenas. Está torcido este hombre. ¿Por qué? Porque algunos creen que para que a mí me salgan bien las cosas y para que me vaya bien, para que todo esté bien, lo único que yo necesito es un tantito así de suerte.
Esta es una de las posibles respuestas que surgen a la pregunta: ¿qué necesitamos para que las cosas nos salgan bien? Otro profesional puede decir: bueno, para que todo te salga bien, lo que necesitas es nacer en un ambiente favorable. Es decir, en pocas palabras, nacer en una familia adinerada o en un país desarrollado. Eso es todo lo que usted necesita. Para que todo le vaya bien, usted lo que necesita es que su entorno, que su ambiente en el que usted nazca sea un ambiente favorable. Es todo lo que usted necesita para que todo le salga bien. Entonces algunos han dicho por aquí, de repente usted también lo ha dicho: ¿por qué no nací yo en la familia Jarufe o en la familia Onassis o los Kennedy, o por qué no Kardashian o Karda no sé qué, o por qué no de las Hilton, Hotel Hilton, de todas esas Hilton. ¿Por qué no nací en esta familia yo? ¿O por qué no nací siendo hijo de Carlos Slim? ¿O por qué no nací siendo hijo de... ¿Cómo? No me digas nada difícil, dime algo fácil, ¿no? De la Microsoft Word y todas las cosas. Gates. ¿Por qué no nací siendo hijo de Donald Trump, el dueño de todo Nueva York? ¿O por qué no nací siendo hijo de Cristiano Ronaldo, por ejemplo? ¿O por qué no nací en Holanda, o en Suiza, o en Suecia, o en Argentina, ¿viste? ¿O por qué no nací en Grecia? ¿O por qué no nací? Si yo hubiera nacido en una familia así, yo tuviera todas las cosas ahorita me estuvieran saliendo bien. Porque para que todo te vaya bien, nos dicen los profesionales, debes nacer en un ambiente favorable. ¿Qué otra cosa dice? Dice otro por ahí, otro profesional, que para que las cosas nos salgan bien, yo lo que necesito es tener un buen padrino, una buena palanca. Eso es todo lo que yo necesito para que todo me vaya bien. Un buen padrino. Es todo lo que necesito. Nomás yo tengo un buen padrino y ya, papá, y ahí tengo ya la entrada, no sé dónde. Ustedes saben cómo es la cosa, tener un buen padrino. Otro profesional dice que para que todo me salga bien, yo debo tener una buena actitud o pensar bien. Eso es todo lo que necesito para que todo me salga bien. Yo debo tener una buena actitud y yo debo pensar bien. Eso es todo lo que necesito para que todo me salga bien. Otro dijo por ahí que lo que yo necesito es arrimarme a un buen árbol, porque quien a buen árbol se arrima, buena sombra tendrá. Pero, ¿cuál es la fórmula para que todo nos salga bien según Josué 1, del 1 al 8? Que no solamente es eso que dice el 8, ¿verdad? Porque está con otro versículo. Entonces vamos a descubrir 3 cosas nada más. En 15 minutos voy a decir 3 cosas. Solo 3 cosas te voy a decir ahorita. No más. Número 1, verso 2. Número 1, verso 2. Número 1, verso 2. Josué, capítulo, ¿qué le dije? 1, verso 2. Primera cosa que yo debo hacer para que todo me salga bien. Mi siervo Moisés, amén. Es tiempo de transición. Es tiempo de transición. Moisés murió. ¿Qué sigue? ¿Qué significaba Moisés? Murió el líder. Murió el líder. ¿Qué sigue? Entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Ahora pues,
Y aquí está lo primero. Levántate y pasa este Jordán. Hace énfasis. Después, ¿qué dice? Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú. Usted debe hacerlo. Dígale al que está a la par, bueno, pues tú vas a escuchar esto. Usted tiene que hacerlo. A usted le toca, Dios. A usted le toca. Según este versículo, yo debo asumir mi rol. Yo debo asumir mi rol. Dios me está diciendo, a mí me toca hacerlo. A usted le toca hacerlo. Asuma su rol. Esto, hermanos, nosotros deberíamos comenzar con aceptar los retos que Dios nos pone enfrente. Hay un reto, tú vas a acusar a esta gente, tú lo harás. Tú vas a llevar a esta gente donde yo no quiero llevar, es una tarea muy grande. Pero este es un reto muy grande para nosotros, pero Dios nos dice, usted lo hará. Lo reta. Lo primero que yo debo hacer es asumir mi rol y asumir el reto de Dios. Usted lo hará. Llegó un momento en que Josué debía aprender a ejecutar las cosas solo, sin la mirada y sin la asesoría de Moisés, solo. Hay como momentos, hermanos, en que nosotros debemos hacer las cosas solos. Sí es. Llega un momento en nuestras vidas cuando nosotros debemos hacer las cosas sin el apoyo de otras personas. Hay un tiempo en que usted debe hacer las cosas sin el apoyo de su papá y de su mamá. Usted debe hacerlo. Va a llegar ese tiempo y usted debe hacerlo. Y deje de estar viendo a su mamá, a su papá, preguntándole qué hacer. Usted debe hacer las cosas solo, porque usted las puede hacer. Llegará un tiempo en que usted debe aprender a trabajar para producir sus propios recursos. Y no depender de lo que su papá y su mamá, ahorita papá y mamá me dan para la luz, me dan para esto, me dan para lo otro. Si yo le pido 50 pesos me lo va a dar, pero va a llegar un tiempo en que su papá y su mamá no le van a dar ni un peso. Y usted debe saber hacer las cosas solo. Prepárese para ese tiempo. Usted debe aprender a solventar sus propios problemas solo, sin acudir a nadie. Usted debe tener la madurez para arreglar los problemas usted solo, porque no habrá nadie que le resuelva los problemas a usted. Usted debe saber hacer las cosas solo. Ese es un reto. Yo debo saber hacer la obra de Dios solo. Yo sé lo que debo hacer. ¿Sabe por qué? Porque es el tiempo en que Dios me dice a mí, usted solo lo debe hacer. ¿Cuántos están listos para hacer las cosas solos? Amén. Bueno, no todos lo están, ¿verdad? Pero usted debe saber cómo solventar los problemas usted solo, porque es un reto que usted tiene. Pero fíjese bien, hermano, que en nosotros también debería haber esa actitud de que cuando Dios nos dice que hagamos algo, no rehuyamos a lo que Dios nos está hablando. No seamos como Moisés o como Jeremías. Dejemos de poner excusa a lo que Dios nos dice. ¿Qué dijo Moisés cuando Dios le dijo? ¿Qué dijo Moisés? No puedo. ¿Y qué dijo Jeremías? Estoy muy
chiquito, no puedo hablar. Pero hermanos, yo creo que es tiempo para que nosotros dejemos de poner excusas a los retos que Dios nos tiene. Asuma su papel, asuma su rol. Y yo quiero decirle algo a los varones: asuma su papel de líder en su casa. Asuma su papel de líder en su casa, varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Esposos, levante su mano. Usted le quiere decir: asuma su papel de líder en su casa. Y es hora que lo asuma. A alguien Dios le está hablando. Asuma su papel de rol. Que no sea su esposa la que lo asuma, usted debe asumirlo. Que no sea su esposa la que motive a sus hijos a buscar de Dios, usted tiene que hacerlo. Asuma su papel de líder. Asuma el papel que Dios le da en el reino de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a asumir ese papel de liderazgo que tenemos? Asumamos nuestro papel como iglesia. Como iglesia debemos asumir nuestro rol. Hermanos, nuestro rol como iglesia, uno de nuestros roles como iglesia es transmitirles la fe a la siguiente generación. Amén. Me gusta ver en este tiempo en que venimos a orar, me gusta ver a los hermanos que traen a sus hijos pequeñitos. Aquí a las 8 de la mañana hay gente orando y hay unos padres de familia que traen a sus niños pequeñitos, chiquititos, ahí están, sin importa, se arrodillan. Yo los veo que se arrodillan, así como papá y mamá se arrodillan, ahí se arrodilla el niño chiquitito. El papá y la mamá le están transmitiendo la fe a la siguiente generación. Les estoy hablando a ustedes ahorita, a los adultos, a los que ya tienen bastantes años de estar en el Señor. Hermano, su rol es transmitirles pasión a los otros nuevos miembros de esta congregación. Amén, así El rol nuestro es transmitirles pasión a estos jovencitos, a estos adolescentes. El rol nuestro es que estos jovencitos y adolescentes nos vean a nosotros que tenemos pasión por el Señor. Nos vean a nosotros como gente que busca presencia de Dios. Que nos vean a nosotros como gente que evangeliza, que discipula. Hermanos, no perdamos ese rol, ese papel que tenemos, porque si lo perdemos, hermanos, nos va a suceder lo que le sucedió a la generación de Josué. ¿Se acuerda que hemos comentado lo que le sucedió a la generación de Josué? ¿Sabe qué dice Jueces capítulo, creo que es el capítulo 2, el verso 10? Jueces en el capítulo 2. Mire, este es un versículo triste, pero yo quisiera, hermano, que no sucediera esto en nosotros. Pues, ¿qué le dije? 2:10. Miren qué triste ese versículo. Es un versículo triste. Yo no sé qué pasó con la generación de Josué, pero algo pasó ahí. Hubo un vacío ahí de transmisión. Hubo un vacío ahí de transmisión. Y toda aquella generación, es decir, la generación de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, toda aquella generación murió. Y se levantó después de ellos, ¿qué se levantó? Otra generación. Pero ¿qué pasó con esa otra generación? ¿Qué pasó? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Dios y que tampoco conocía la obra que Él había hecho por Israel. Algo falló ahí. La primera generación es la generación de Moisés, la segunda generación es la generación de Josué, y la tercera generación es la generación esta, la generación después de Josué. ¿Por qué no conocían a Dios en la generación de Josué? Algo falló en la generación de Josué. Quiere decir entonces que la generación de Josué no le transmitió a la siguiente generación, no le transmitió el conocimiento de Dios ni las obras que Dios había hecho. Algo falló en esa generación. Se dedicaron a pelear, se dedicaron a conquistar, se dedicaron a avanzar, se dedicaron a aquello, pero no se dedicaron a enseñarle a esa siguiente generación el temor del Señor ni la obra que Dios había hecho.
podríamos caer nosotros en ese peligro de no estarles transmitiendo a la siguiente generación lo que nosotros tenemos. Hermanos, que Dios nos libre, porque de aquí a unos 40 años o 30 años, mucho me fui para nada, de aquí a unos 30 años que todos nosotros estemos ancianos, los adultos que están acá, que tenemos más de 40 años, que todos nosotros estemos ancianos, y ellos no se importa que tienen 10 años, dentro de 30 años van a tener 40, dentro de 20 años van a tener 30. Esos muchachos, esas muchachas serán las que estarán predicando, enseñando, discipulando, dirigiendo aquí en esta congregación. La pregunta mía es, ¿las estamos preparando para ese día? No. Ustedes han visto, me gusta hablar de esto, porque ustedes han visto algunas empresas en San Pedro Sula que ya no están y que fueron empresas sólidas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Charal? No, Charal no. Panalotti, la Gashi Compañía, aquí en San Pedro Sula. La Moda de París, Rivera y Compañía, algo así. ¿Han trabajado usted, hermano Ricardo, Rivera y Compañía? No. La Botonia, Oliver, ¿cómo? Los Patojitos. No sé qué es eso, pero bien. Que compraban los útiles antes uno, me acuerdo yo, Carincagua, pero hay otro lugar que está allá por la 13. Pájaro azul. Bueno, ¿qué pasó con estos negocios? ¿Saben qué pasó con estos negocios? La siguiente generación, los hijos. Me cuenta un hermano que trabaja en una de estas empresas que una de estas empresas, el papá le dijo al hijo, bueno, ahora vos te vas a hacer cargo del negocio, un negocio próspero en el centro de San Pedro, en la Tercera Avenida, y lo que hizo el hijo es comprarse los mejores carros de 1 o 2 millones, para él, para la amante, para la esposa, para los hijos, para la sirvienta, para el sirviente, para el secretario, para el asistente, comprarse yates, comprarse boletos todos los años para Europa, y total quebró la empresa. Está hablando de la Botonia, que la Botonia era un referente en San Pedro Sula. ¿Qué pasa con estas empresas? La segunda generación. Y hermanos, corremos el peligro nosotros de que si nosotros no les transmitimos a la siguiente generación, corremos el peligro de que esta iglesia decaiga. Si usted y yo, se fija, hermano, el rol importante que tenemos nosotros de pasar a la siguiente generación nuestra fe. Por eso, hermano, transmita la fe, que sus hijos vean la pasión por el Señor. Ese es un rol que tenemos. En el verso 3 y 4, ¿qué dice de Josué 1? Verso 3 y 4 de Josué 1. ¿Qué dice? 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Ya lo leyó? Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. La segunda cosa que Dios le dice a Josué en estos versículos: Josué, debes entender que este asunto de introducir a este pueblo es negocio mío. No te preocupes. Te dice en el verso 5 también, no te preocupes. En el verso 5 le dice también, ¿qué dice en el verso 5? Nadie
te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te preocupes, este asunto es negocio mío. Donde Dios te envíe, hermano, usted no se preocupe. Si Dios te envía, Dios te va a proveer. ¿Cuántos creen esto? Si Dios te envía, usted no se preocupe, Dios le va a proveer. Si Dios lo envía, Dios está con usted. Puede decirlo, si Dios me envía. Mire, hermano, me gusta mucho que en Lucas 9, dice ahí que en Lucas 9, hay un versículo ahí muy bueno. En Lucas 9, cuando Dios estaba enviando a los apóstoles a predicar, ¿sabe qué les dijo? Lucas 9, 2. ¿Sabe qué les dijo? ¿Y los envió a qué? ¿Y los envió a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los envió Él y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde estéis, quedad ahí y de ahí salid. Pero cuando ustedes vayan, les dijo, no lleven ¿qué? No lleven, ¿cómo les dijo? No lleven, cuando uno va a viajar generalmente, uno lleva cosas. Pero Dios les dijo, ustedes vayan a predicar, pero no lleven. ¿Por qué? Si yo los envío a hacer un trabajo, ustedes no se preocupen por nada. Porque ¿saben qué? Cuando ustedes estén allá, yo les voy a proteger. Cuando ustedes estén allá, yo les voy a dar todo lo que ustedes necesitan, porque cuando Dios te envía a hacer algo, usted no debe preocuparse, Dios se encargará de sus gastos. Cuando Dios me envía a hacer algo, yo no debo preocuparme de nada, porque Él tiene cuidado de mis cosas. ¿Usted cree esto? Si Dios te envía, hermano, usted no se preocupe por nada. Si alguna vez esto sucediera, que a usted lo necesitamos para ir a un pueblo, a ir a predicar, usted no se pregunte, ¿y cuánto me va a pagar, pastor? Esa es una mala pregunta. Usted no debe preguntar cuánto le van a pagar. Usted lo único que debe hacer es decir, Señor, allá voy y dependo de ti. ¿Dónde voy a vivir? No sé. ¿Cómo voy a hacer para vestir? No sé. ¿Cómo voy a hacer para los gastos? No sé. Lo único que sé que este es tu negocio y tú te vas a encargar de los gastos de tu negocio. Y si Él lo envía, hermano, despreocúpese. Si usted está en la voluntad de Dios perfecta, usted despreocúpese. Que sea como, yo digo siempre, sea como Elías, que cuando Elías, Dios le dijo, quédate allí, porque allí yo voy a enviar los cuervos que te envíen comida. Y Elías se quedó allí esperando que Dios cumpliera su palabra. Cuando yo estoy dentro de la voluntad de Dios, allí en la voluntad de Dios, yo voy a recibir lo que yo necesite. ¿Usted lo cree, hermano? Si usted está dentro de la voluntad de Dios, siempre usted va a recibir tarde que temprano lo que usted necesite para todas sus necesidades. Usted no se preocupe que si Dios cuida de las aves, Él va a cuidar de usted. Usted no se preocupe de que si Dios viste los lirios del campo, que hoy son y mañana son, cuanto más, hermano, ustedes. No se preocupe. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, allí, en ese lugar, Dios va a enviar provisión para usted y para su familia. Usted quédese en la voluntad de Dios. Yo he sabido de muchos pastores que se van al norte buscando siempre los dólares, o se van para España, o se van para otros países, siempre buscando los dólares, porque estos pastores, uno de ellos me dijo, mira, la verdad las cosas aquí en Honduras no están bien, y la ofrenda no está bien, y el tiempo no está bien, y hay una puerta que se me abre en aquel país,
miren en aquel país, y solo dicen Europa, Norteamérica, pero ninguno de ellos me ha dicho, se me abrió una puerta en Irak, África. o en Afganistán. Ninguno de ellos lo hace. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no están dependiendo de Dios. Lo que ellos están es viendo a ver de dónde viene la provisión. Pero hermano, aunque estemos en Honduras, en un país subdesarrollado y las cosas no estén bien en Honduras, yo debo quedarme aquí. Amén, así es. Está hablando de mí, no está hablando de usted, está hablando de mí como pastor. Yo debo quedarme aquí. Y algún hermano allá en Maryland, me acuerdo una vez que me dijo, pastor, me dice, pastor Omar, si usted se quedara con nosotros, ya tenemos un grupo ahí que lo está esperando. Y mire, a los 6 meses son $2,500, va a tener carro, va a tener teléfono, va a tener casa, va a tener esto, va a tener aquello, va a tener lo otro. Pastor, véngase para acá porque las cosas en Honduras están feas. Y entonces, hermano, este asunto es negocio de Dios. Que aunque no hayan vacas, que aunque no haya ningún animal, y aunque haya sequía y no haya ningún fruto en el campo, aunque todo esté seco, aunque todo esté desierto, aunque todo esté estéril, usted siempre va a tener que comer. Pero quédese allí en la voluntad de Dios. Si usted se queda allí en la voluntad de Dios, allí Dios le va a bendecir. Más dice que bien de empezar en esto. O sea, no te preocupes, que como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Pero ¿sabes qué? La tercera cosa que te voy a decir, Josué, es versículo 6. Fíjese bien, hermanos, en este versículo. Por favor, preste atención. Solo denme 5 minutos. Verso 6. ¿Cómo dice? Verso 6, ¿cómo dice? Esfuérzate y sé valiente. Verso 7. Le repite lo mismo. Esfuérzate y sé muy valiente. Quedémonos ahí. Esfuérzate en qué. Bueno, escúcheme ahora. Alguien podría decir que la preocupación de Josué debería ser en afinar las mejores estrategias militares. Esfuérzate en preparar el mejor ejército. Esfuérzate en elaborar las mejores armas de guerra. Esfuérzate en rodearte de los mejores asesores militares, porque vas a conquistar y vas a pelear. Esfuérzate en eso. Pero ¿qué le dice Dios? Verso 7. ¿Qué le dice Dios? Esfuérzate en qué. Esfuérzate en qué. A un estratega militar le está diciendo Dios, esfuérzate. ¿Sabes? Lo que le está diciendo Dios ahí es: coloca tus prioridades correctamente. Esfuérzate en qué. Verso 7. Esfuérzate en qué. En cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, esfuérzate en hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, nosotros nos equivocamos cuando nosotros ponemos nuestras prioridades al revés. La prioridad de Josué debía ser escuchar la voz de Dios. La prioridad del cristiano debe ser buscar el reino de Dios. Cometemos un error cuando nosotros buscamos las añadiduras. Mateo 6:33, que dice: mas buscar, repítalo conmigo, mas buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como por. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? El problema nuestro, ese es el problema de la sociedad del siglo XXI. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanto loco. ¿Sabe por qué? Porque hemos invertido
las prioridades. Ahora la prioridad es buscar primeramente todas estas cosas y después buscar el reino de Dios y su justicia. Porque ahora la gente está más enfrascada en buscar todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Comida, vestido y vivienda. Todas estas cosas nos esforzamos por buscarlas y descuidamos el reino de Dios. Hermano, yo le exhorto para que usted vuelva a poner sus prioridades correctamente. Y la forma correcta de poner nuestras prioridades es más buscar. ¿Cómo? Buscar el reino. Y después, y cuando yo busque el reino de Dios, todas las cosas van a venir por añadidura. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y yo le exhorto a que usted lo viva. Porque lastimosamente muchos creyentes, cuando son prosperados, o muchos creyentes por buscar la mejor casa, el mejor vehículo, el mejor terreno, el mejor casa de playa, la mejor, no sé, el mejor viajes, estos cristianos, estos creyentes no le dan tiempo a Dios. No hay tiempo para orar, para leer la Biblia, para congregarse, para evangelizar, para discipular, pasan tan ocupados. La verdad, muchos cristianos invierten sus prioridades, pero Dios nos dice hoy, hermanos, busquen primero el reino de Dios y Dios le dará las añadiduras que usted anda buscando. ¿Cuántas añadiduras anda buscando usted? Quizás usted por eso ni las ha conseguido, las añadiduras, porque usted invirtió, usted cambió a Dios por otras cosas que no deben suceder en su vida. Número 1, Dios le dice a Josué, asume tu rol. Número 2, le dice a Josué, no te preocupes, este es un negocio mío, no te preocupes por lo que necesites, yo voy a suplirte. Y número 3, ponga las cosas en sus prioridades en orden. Dígale a Dios, Señor, hoy yo quiero hacer las 3 cosas. Dígale así a Dios, Señor, hoy yo quiero hacer las 3 cosas. Señor, yo quiero asumir mi papel de líder. Yo quiero asumir mi rol. Yo quiero aceptar el reto. Dígale, levante sus manos y dígale, Señor, yo acepto el reto. El reto que tú me has dado en tu palabra, yo acepto el reto. Señor, ahora yo lo hago. Señor, yo creo, dígale, Señor, yo creo que son negocios tuyos. Yo creo que tú vas a suplir para lo que yo necesite. Y dígale, Señor, hoy, a partir de hoy, yo voy a poner mis prioridades en orden. Yo voy a poner mis prioridades correctamente. Yo voy a hacer tu voluntad. Hoy voy a hacer tu voluntad. Dígale a Dios, voy a hacer tu voluntad hoy. Yo voy a buscar primeramente el reino de Dios. Yo voy a buscar primeramente tu justicia. Y yo estoy seguro que las demás cosas vienen por añadidura. Perdóname, Señor, si hasta ahora no lo he hecho. Póngase de pie, hermano, dígale, Señor, perdóname si hasta ahora yo no lo he hecho. No he buscado tu rostro primero, no he hecho tu voluntad primero. Perdóname, Señor, dígale, perdóname, Señor. Yo quiero que todo me salga bien. Yo quiero prosperidad en mi vida. Yo quiero que todo me salga bien. Ayúdame a hacer estas cosas que dice tu palabra. Yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer eso que dice tu palabra. Yo asumo mi rol, yo asumo mi papel. Yo creo que tú suples lo que yo necesite. Yo creo, Señor amado, que debo poner en orden mis prioridades y debo buscarte a ti. Dígale a Dios, perdóname porque no te he buscado a ti en primer lugar. Dígale al Señor, perdóname porque yo he invertido mis prioridades. Perdóname porque yo no estoy buscando tu rostro en primer lugar. Perdóname, Señor, porque no estoy haciendo tu voluntad. Perdóname, Dios, pero hoy tomo la decisión. Hoy tomo la decisión de ponerte a ti en primer lugar y hacer tu voluntad. Si usted no ha estado
haciendo la voluntad de Dios. Hoy es un buen día para que le diga a Dios: Dios, perdóname, porque no he estado haciendo bien las cosas, pero hoy yo me propongo, en el nombre de Jesús, yo me propongo, Señor, a hacer tu voluntad. Hoy me propongo, Señor, a buscarte y no descuidar mi relación contigo. Si usted es una persona, un creyente que ha descuidado su relación con Dios, porque le está dedicando tiempo a otras cosas y está dejando de lado a su Dios, hoy es un buen tiempo para decirle a Dios: Dios, yo vuelvo a ponerte a ti en el lugar que te corresponde. Dígale a Dios eso: yo vuelvo a ponerte a ti en el lugar que te corresponde, en mi corazón. Yo saco de mi corazón eso que te ha desplazado. Dígale: yo saco de mi corazón eso que te ha desplazado. Yo no sé qué es en su vida, pero dígale ahora sí a Dios: yo saco de mi corazón lo que te ha desplazado y te coloco a ti en el centro de mi vida, no en la orilla, sino en el centro de mi vida. No voy a compartirte a ti con nadie más. Hoy yo lo hago. Hoy toma esa decisión. Dígale: yo te coloco en el centro de mi vida. Haga esta oración conmigo. Dígale: Señor, yo te coloco en el centro de mi corazón. Yo te coloco en el trono de mi corazón. Si hay algún trono ahí, yo te coloco, Señor, en el centro de mi vida. Perdóname, Señor, porque te he desplazado. Perdóname, Señor, porque he puesto mis prioridades incorrectamente. Hoy, Señor, yo te pongo en el centro de mi vida. Hoy te coloco en el centro de mi corazón. Hoy, Señor, desplazo aquello que te ha desplazado a ti. Saco aquello que te ha desplazado y que ha ocupado tu lugar. Ocupa tu lugar, dígale a Dios, en mi vida. Oren conmigo, dígale: ocupa tu lugar en mi vida, Señor. Hoy vuelvo a ponerte en el centro de mi vida y te hago Señor de mi vida hoy. Y yo me comprometo a que tú seas Señor de mi vida. Dígale: yo me comprometo ahora que tú seas el Señor de mi vida y saco de mí aquello que te ha desplazado a ti. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora vuelvo a ponerte en el trono de mi corazón y te hago Señor de mi vida. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú me permites eso. Gracias porque tú me permites ponerte en el centro de mi vida. Y desde hoy en adelante tú serás mi Señor. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por el propósito que hay en sus vidas. Hoy hemos tomado este nuevo propósito y vamos a vivir de acuerdo a este propósito. Padre, gracias te damos. Que vayamos a nuestra casa con este pensamiento, con este propósito, con esta meta de que tú seas el Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea sobre